Ezequiel 41, 1-26. Condujo a la nave del templo y midió las pilastras, 3 metros de ancho por cada lado. La entrada tenía 5 metros de ancho y las paredes laterales de la entrada 2 metros y medio cada una. La nave medía 20 metros de longitud y 10 metros de ancho. Penetró en el último recinto y midió las pilastras de la entrada, 1 metro de ancho. La entrada misma tenía 3 metros y las paredes laterales de la entrada medían 3 metros y medio por cada lado. Midió el recinto interior, 10 metros de largo y como la nave precedente, 10 metros de ancho. Entonces me dijo, este lugar es el Santo de los Santos. El muro del templo medía 3 metros de espesor. El edificio ajeno todo alrededor del templo tenía 2 metros de ancho. Las cámaras del edificio anejo eran 30, distribuidas en 3 pisos. Se apoyaban en el muro que rodeaba el edificio anejo, pero no se apoyaban sobre el muro del templo. Las cámaras de alrededor del templo se hacían más amplias de piso en piso y así el edificio se hacía más amplio hacia arriba. Del piso inferior se subía al superior por el intermedio. Alrededor de todo el templo vi una plataforma elevada que servía de base a las cámaras laterales. Tenía 3 metros de ancho, una vara entera. El ancho del muro exterior de las cámaras laterales era de 2 metros y medio. El espacio libre entre las cámaras pertenecientes al anejo del templo y las habitaciones del templo era de 10 metros, todo alrededor del templo. Las entradas del edificio anejo al templo hacia el espacio libre eran dos, una al norte y otra al sur. El espacio libre tenía un cerco de 2 metros y medio de espesor todo alrededor. El edificio que había enfrente del área reservada y que daba al camino que miraba al mar tenía 35 metros de ancho y 45 metros de largo. El muro del edificio tenía 2 metros y medio de espesor todo alrededor. Después midió el templo. Longitud 50 metros. El área reservada del edificio y sus muros también tenían una longitud de 50 metros. El ancho de la fachada del templo y del espacio reservado hacia el este era de 50 metros. Midió la longitud del edificio del lado del área reservada posterior, así como sus galerías de uno y otro lado. Eran 50 metros. La nave interior del templo y el vestíbulo hacia el atrio, los umbrales, las ventanas cegadas y las galerías por los 3 lados frente al umbral del templo, todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, estaban recubiertas de planchas de madera. También las ventanas estaban recubiertas con planchas. Sobre todo el muro de la nave del templo, desde la entrada hasta el fondo, por afuera y por dentro, todo alrededor, había querubines y palmeras grabados, alternándose. Cada querubín tenía 2 rostros, rostro de hombre hacia una palmera y rostro de león hacia la otra. Así todo alrededor, desde el suelo hasta por encima de la entrada, los querubines y las palmeras ornaban el muro del templo. Las jambas de la puerta del templo eran cuadradas. Delante del santuario había como un altar de madera de 1 metro y medio de alto, 1 metro de largo y otro de ancho. Sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. Me dijo, esta es la mesa que está en la presencia del Señor. La nave y el santuario tenían una doble puerta. Cada puerta tenía 2 batientes móviles. Sobre la puerta de la nave estaban grabadas figuras de querubines y palmeras como la de las paredes. El frente del vestíbulo por afuera tenía un alero de madera. Sobre los muros laterales del vestíbulo, así como en el edificio anejo al templo, y por los lados había ventanas cegadas y palmeras grabadas. Sirácida 21, 11-21. El que guarda la ley domina sus pensamientos, y el culmen del temor del Señor es la sabiduría. Quien no es habilidoso no aprenderá, pero hay una habilidad que aumenta la amargura. La ciencia del sabio crece como un torrente y su consejo como fuente de vida. La mente del necio es como una vasija rota, y no retiene ningún conocimiento. Si el instruido oye una palabra sabia, la elogia y le añade otra. Si la oye el imbécil, se burla de ella y se la echa a la espalda. La explicación del necio es como un fardo en el camino, pero en los labios del inteligente se encuentra la gracia. La opinión del sensato es requerida en la asamblea, y sus palabras se meditan en el corazón. Casa en ruinas es la sabiduría del necio, y la ciencia del tonto palabras incoherentes. Como cepos en los pies es la educación para el bobo, como esposas en su mano derecha. El necio ríe estrepitosamente, mientras el sabio apenas sonríe en silencio. Joya de oro es la educación para el sensato. Es como brazalete en su brazo derecho. Carta a Tito 2:3. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos,
sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras ni se envicien con el vino. Sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a las jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Que los esclavos se sometan en todo a sus propios dueños, sean complacientes con ellos y no les lleven la contraria, ni les sustraigan nada, sino que les manifiesten total fidelidad, para que la esperanza de Dios nuestro Salvador resplandezca en todo. Pues se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. De esto es de lo que has de hablar. Exhorte y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien, no hablen mal de nadie ni busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Es palabra digna de crédito y en ella quiero que te afiances para que cuantos han creído en Dios pongan el máximo interés por destacarse en el buen obrar. Este es bueno y provechoso para todos. Evita disquisiciones estúpidas, genealogías, polémicas y disputas sobre la ley, ya que son inútiles y vanas. Huye del que es sectario, después de haberlo amonestado 1 o 2 veces, sabiendo que es un pervertido, un pecador, y que es él quien se condena a sí mismo. Cuando te haya enviado a Artemas o a Tíquico, procura venir enseguida a mi lado, a Nicópolis, pues he decidido pasar allí el invierno. Provee con generosidad de cuanto sea necesario a Zenas, el maestro de la ley, y a Apolo, para que no les falte de nada, y que aprendan también los nuestros a destacarse en el buen obrar cuando haya necesidades urgentes. Será entonces cuando realmente den fruto. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia esté con todos vosotros.